As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Aquí estamos, una jornada más, un episodio más y un episodio especial, porque tenemos un invitado. Estoy muy contento que estamos aprovechando bien los parones de la Liga por las elecciones, ¿no? Para traer, como siempre, gente que admiramos a que nos cuente cosas interesantes, a que eleve un poco el nivel de este podcast. Sí, tenemos hoy de invitado a Albert Valor, periodista experto en fútbol, en coleccionismo. Ha escrito un libro hace poco que salió este verano sobre el Mundial USA 94. El Mundial en la frontera es probablemente no, seguro la persona que creo que más sabe sobre este Mundial, sobre esta época. Es un periodista con muchísimo rigor, no exento de pasión, de verdad, y lo transmite y sabe contagiarlo y te suma a ti, a su amor por el fútbol, por las camisetas antiguas, por lo que nos gusta a todos los que estamos en este podcast. Así que, Albert, ¿cómo estás? Encantado de tenerte por aquí. ¿Qué tal, chicos? Buenas a todos. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros, muy contento. Y nada, pues aquí un poquito a tratar temas que nos ocupan a todos y no nos preocupan, pero sí que nos ocupan en estas semanas de parón y que yo creo que puede estar interesante y divertido. Oye, Albert, entre tus múltiples pasiones, me consta que está la colección, el coleccionismo de cromos, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Yo he hecho fuerza para que vengas de invitado, básicamente para preguntarte si tienes el cromo de la temporada 2000-2001 del Rayo Vallecano, de Roy, que es el entrenador, lo descubrí yo en primicia para todo el mundo, es el entrenador del Brest, creo que era el Brest, ya no me acuerdo. ¿Cuál es el equipo que es la sorpresa de la Champions? Creo que sí. El Brest, sí, era el Brest, Enrique, sí. Y resulta que es uno de los fichajes del Rayo Vallecano de esa colección de ediciones ¿Lo tienes? ¿Eres consciente de esto? Escuché lo que decías el otro día en el programa, el de la semana pasada, y me quedé pensativo, porque esa colección la hice en su día. Ya es una época un poco fronteriza para mí, ¿no? Al final, el tema del coleccionismo siempre digo que me viene de pequeño, pero es cierto que en la temporada 2000-2001, con mis 14-15 años, ya creía que me había hecho mayor y ya me empezaban a interesar otras cosas que no eran los cromos. Y tengo esa colección, pero no la tengo completa. Y como la tengo en casa de mis padres, no he atendido a ir todavía a ver si tengo el cromo del que entonces era ese jugador del Rayo. Lo tengo que mirar todavía. Pero, como te digo, me generó pues esa duda, ¿no? Pero me hizo gracia porque la verdad que yo no lo recordaba. O sea, que hayas estado atinado, ¿no? Con ese detalle histórico. Que no lo sabe nadie, pero es que hay unos años ahí complicados, como bien apuntas, ¿no? En los que ya dejas de ser niño para ir al kiosco a comprar cromos y todavía no eres lo suficientemente adulto para que se te considere un coleccionista, ¿no? Entonces ahí un poco nos traicionamos. Yo una época decía que eran para mi hermana pequeña. No me creía la Carmen de kiosco. Qué asco de edad esos 2 años o 3 en los que vas de guay y te crees que el fútbol no es lo más importante del mundo, ¿eh? Luego vuelves a la senda, a la correcta senda. Claro, por fin maduras, ¿no? Y ya lo asumes. Efectivamente. Obviamente. Y asumes que el fútbol no te va a dar de comer, como tú dirías, Enrique, y así está bien. Sí, no nos da de comer, Javier, pero nos permite cosas mejores como conocer a gente como Albert, al que hemos traído aquí con una triple misión, que no sé si nos puedes explicar. Sí, queremos hablar con él de varios temas relacionados, de alguna manera, con el Fútbol Club Barcelona, equipo del que es seguidor Albert Valor.
muy a mi pesar. Y vamos a empezar con la despedida de Iniesta, que a muchos puede que nos pillara por sorpresa, otros quizá todavía no se acordaban de que Iniesta no estaba retirado, a otros les ha entrado un ataque fuerte de nostalgia, se han compartido muchas fotos, muchos recuerdos, muchos homenajes. Queríamos saber tu opinión sobre el adiós de Iniesta, qué te parecía a ti como jugador y qué recuerdos guardas de él. Bueno, en primer lugar, decir que yo creo que nos ha pasado un poco a todos esto con Iniesta, ¿no? Desde que se marchó el Barça, pues sí, ha estado en el Vissel Kobe, estuvo jugando en Emiratos Árabes, pero entre eso y entre que su despedida ha sido un poco como por capítulos, ¿no? Porque la semana pasada lanzó un primer vídeo, El juego continúa, creo que lo tituló, y ahí, claro, todos intuimos que se retiraba. Y bueno, esperábamos, evidentemente, el día de ayer, en el que ya lo hizo oficial, el baño de masas, y ya por fin pues ya le vimos solo en un atril, sin presentador, sin ayuda de nadie. La verdad que muy ducho en la materia. Creo que es una persona que ha demostrado que, aparte de ser un buen futbolista, tiene otras dotes sociales que a lo mejor otros jugadores de ese nivel no han tenido, incluso algunos otros que han estado jugando en el Barcelona triunfal. Y luego, pues bueno, ves una foto del gran Barcelona de hace 10, 15 años y ya ves que realmente en activo, bueno, solo queda Messi, que está ya, digamos, jugando en la MLS. Y yo creo que es un poco también, por un lado, es un hachazo en el corazón culé, porque el culé, si algo es nostálgico. Nos hemos pasado años añorando a Cruyff hasta que llegó Guardiola, y ahora nos vamos a pasar años añorando a Guardiola y a su Barça hasta que aparezca otra generación ganadora, que luego hablaremos de eso. Yo creo que en cierto modo esa generación está un poco en ciernes, aún en una fase 0 o 1, pero claro, creo que es una buena noticia, entre comillas, este hecho de que creo que el culé necesita como cerrar el episodio del Barça de Guardiola ya del todo, para no seguir constantemente recurriendo a ese pasado que siempre alude una y otra vez y otra y otra. Sí, estoy muy de acuerdo en que llega un momento en el que a veces lo he dicho en broma, pero que creo que es verdad que si ahora mismo llegara Cruyff como posible candidato a entrenar al Barcelona, hay gente que no le consideraría suficientemente cruyffista, ¿no? Porque se ha formado tal nostalgia, tal mitificación, que ya parece que nada es suficiente, ¿no? Que es el permanente recuerdo de una etapa o una época perdida que no volverá. Sí, y al final yo pienso que muchas veces, ya no solo el culé, a veces también el aficionado al fútbol que recuerda que el equipo habla del tiki-taka, habla de la posesión, y creo que, no sé, al menos yo, en mi recuerdo, en los grandes partidos del Barça de Guardiola, pues evidentemente tengo la final de Wembley 2011, tengo el 5-0 contra el Madrid, tengo el 2-6, pero es que precisamente un partido como el 2-6, que quizás sea a lo mejor, no sé si mi partido favorito, pero sí quizá mi partido fetén de aquella época, aquel Barça, o sea, a ver, tiene la pelota, pero aquel Barça destroza al Madrid al contragolpe muchas veces, saliendo como avispas cuando perdía un balón el Madrid, marcando un gol Enrique casi no desde el medio del campo, pero ante una salida de Casillas, ahí cruzando la línea de medios. Entonces, a veces es como que los recuerdos también se difuminan un poco, se vulcanan en la cabeza del aficionado, sin recordar que grandes partidos o grandes señas de identidad de aquel Barça se parecen incluso mucho al Barça actual, que luego hablaremos de él. Sí. Evidentemente es un Barça con mucho menos nivel en sus jugadores, pero seguramente el Barça más cruyffista o guardiolista desde que se fue Guardiola sea el que estamos viendo hoy en día, con otro nivel, pero de manera de jugar no tengo dudas. Ya, Albert, pero yo creo que no es solo la memoria selectiva que tenemos, ¿no? Que la nostalgia ejerce filtro. Creo que también que el relato que construyó ese propio Barcelona, ¿no? Los medios de comunicación, sobre todo, varios de los protagonistas de ese estilo de juego, ocultaron toda esa otra parte, ¿no? Entonces, sí, creo que al final la gente se convenció de que ganaba por unas cosas que no eran quizá por las que ganaba realmente, ¿no? Y que al final el propio Barça, el propio club, fue víctima de ese monstruo que creó un poco, sobre todo como antítesis del Barça de Mourinho y del Madrid de Mourinho, ¿no? De contragolpear, era como algo
algo horripilante, ¿no? Sí. Y realmente era un equipo súper versátil aquel Barça de Guardiola, y por eso ganó tanto. Sí, a mí lo curioso es por qué, como dice Albert, tiene más prestigio o más fama que te elogien por por ese juego de posesión y no a lo mejor por la presión que tenía increíble aquel Barça, que no te recuperaba el balón casi en tu propia área, eras incapaz de dar 3 pases sin que te la consiguieran quitar y recuperar, y que es lo que dice Albert, que me recuerda ahora el Barça actual de Flick en esa capacidad para recuperar el balón antes de que te dé tiempo a ni siquiera pensar, ¿no? Eso me parecía increíble del Barça Guardiola y creo que lo ha recuperado un modo Flick. Y parece que eso es hacer de menos al fútbol, y no lo veo así. Sí, yo creo que los catalanes somos un poco así, ¿no? Nos gusta mucho crear relatos en nuestro imaginario, tanto a nivel social como histórico como político. También aquello que decía Vázquez Montalbán, ¿no? De que el Barça es el ejército desarmado de Cataluña, ¿no? Una vez Rafa Huerta me decía que realmente el Barça actual se lo había inventado Vázquez Montalbán y Agustín Montal con esa frase y con la de Mescun Club. Y un poco, siendo el valenciano y conocedor de esa cultura también de otro tipo de club muy volcánico, tenía bastante razón en lo que me decía. Y entonces, bueno, supongo que el Barça, claro, cuando ganó un triplete, luego 6 títulos, aquellas ligas, aquellas copas de Europa, aquellos partidos contra su eterno rival, pues empezó a generar un poco un relato pues de eso, ¿no? De un pequeño ejército que con el balón pues iba conquistando cosas que nos hacía sentir orgullosos un poco como afición y también un poco como pueblo. Y al final supongo pues, que, claro, en ese relato intentas pues llevarte lo que más se acerca pues a lo que tú consideras quizá belleza, ¿no? Y también es cierto que a lo mejor el primer Barça de Guardiola, el del triplete, es un equipo, no digo reactivo, pero sí que era como mucho más, la final, por ejemplo, de Roma contra el United, es una final que acaba 2-0, en la que el Barça es netamente superior al Manchester United, pero el Manchester tiene ocasiones, bastantes, para que el partido sea más igualado, sobre todo al principio. Y es un partido, digamos, igualado. Y quizá a lo mejor el Barça de 2011, que es un Barça mucho más perfecto, que tiene aquel partido de aquella final, o el 5-0 que decíamos, luego es un Barça que no hace un triplete y, por tanto, queda menos en la memoria. Porque si te pones digamos, para dividir la etapa de Guardiola como en 2 etapas, sí que quizás sería el primer año, sobre todo, que es un Barça como más rock and roll, y luego sí que es verdad que ya a medida que Guardiola va encontrando lo que él considera su idea y se acerca más el equipo a lo que él quiere, sí que ya es un Barça que sigue presionando arriba y ahogando al rival, pero quizás sí que es mucho más controlador de los partidos. Incluso a veces ahora lo vemos a Guardiola con su City, que a veces ves que se va a jugar a la Champions fuera de casa y juega a buscar un empate, a que no le hagan ocasiones. También va un poco con el propio Guardiola. Pero bueno, todos estos relatos futboleros, literarios, siempre se pervierten un poco, está claro. Y para ti... Oye, Javier, ¿has traído algo? No, se me está a decir 2-6, 5-0 y empieza a tener taquicardia, a recordarme la final contra el Manchester United. Si lo habías traído de terapia. A recordarme esa final de Roma que pensaba que iba a marcar gol Park Ji-sung o uno de estos, o Cristiano, y al final nada. Pero me están viendo flashbacks como si hubiera vuelto a Vietnam. Pero a ti, Iniesta, digamos, en el, como llaman, en el Monte Rushmore, ¿a ti en qué grado de estima le tienes? O sea, ¿para ti es quizá el mejor que hubo, o por debajo de Xavi, o cómo, para ti qué recuerdo tienes? Porque ahí yo hablo con algún barcelonista y hay quien cree que estaba un pelín sobrevalorado. A mí, sin embargo, por ejemplo, yo creo que Iniesta tenía algo muy bueno, que en los partidos importantes siempre aparecía. Quería saber tu opinión sobre el recuerdo que tienes como aficionado de Andrés Iniesta. Sí, primero decir que aquí muchas veces a Iniesta no pasaba con Xavi, es curioso porque yo creo que a Xavi también le pasaba un poco parecido, pero a Iniesta mucho culé, digamos, de los que no quieren a lo mejor que gane la selección española, siempre acusaban un poco a Iniesta de que ya está, Iniesta siempre se está borrando porque se lesiona y luego quiere jugar el Mundial con España o la Eurocopa. Eso lo he escuchado mucho, pero a mí, al título personal, te puedo decir que evidentemente
en aquella, digamos, pirámide de prioridades, por así decirlo. El primero, evidentemente, es Leo Messi. Eso no hay discusión. Yo soy de los que a Leo Messi lo ficharía para el Barça. Ahora, hasta ahora, a las 11:30, diría, venga, firma ahora mismo, para que volviera. Y seguramente el siguiente ya para mí es Iniesta. O sea, yo lo veía un jugador, como dices tú, Javier, que aparecía en noches importantes. Y ahora todos pensamos en Johannesburgo y en Stamford Bridge, pero en muchos otros partidos Muchos otros, que sí, quizás sí. son menos icónicos, también aparecía la misma final de París 2006, que empieza con él en el banquillo. Esa final, al final, la resuelve un poco Andrés Iniesta, saliendo al campo a jugar 20 minutos y a un poco arreglar el desaguisado que había montado Rijkaard con aquel medio campo. No olvidemos el Nilsson Deco Van Bommel, en aquella final de París. Y a mi modo de ver, a mi juicio, Iniesta es un jugador, o sea, superlativo, como te decía, de grandes partidos y además, o sea, de mis favoritos a nivel incluso sensorial y de filias, sin ninguna duda. También es un poco, también lo que me ha pasado un poco con Messi o con Piqué o con algunos del 85, 86, 87, digo por año de nacimiento, que al final yo me he ido haciendo mayor con ellos a la vez, porque ellos debutaban y tenían mi edad. Ellos marcaban su primer gol y tenían mi edad. Ellos se han ido retirando yendo del Barça y tenían mi edad. Yo recuerdo el primer gol de Messi en el Camp Nou, el 1 de mayo de 2005. Recuerdo cuando vi jugar en esta primera vez en el Camp Nou. También recuerdo cuando le vi debutar contra el Brujas. Y al final, esta generación que ha tenido el Barça, aparte de ser ganadora, también ha sido, pues eso, ¿no? Una generación que me ha acompañado en mi transición de niño a adulto, si es que hoy me puedo considerar un adulto. Pero sí. Y Iniesta está ahí en el top. Esto lo sabrás, Albert. Iniesta juega las 4 finales. En 2006, como has comentado, saliendo desde el banquillo, se recuerda mucho eso, pero es verdad que fue titular semifinales y cuartos de final. O sea, era un jugador muy importante para Rijkaard. Máxime porque se lesiona a Xavi y no juega. Se lesiona a Xavi en invierno y no juega toda esa fase. Juega, por supuesto, la de 2009, después de Stamford Bridge. En la de 2011 también es indiscutible. Creo que se pierde el partido del Bernabéu de la expulsión de Pepe por amarillas, algo así. Y en 2015 con Luis Enrique todavía es titular y muy importante. O sea, el que entra por él, de hecho, es Xavi en muchos partidos, porque juega Busquets, Rakitic, Iniesta, con los 3 caníbales arriba, ¿no? Y ¿quién más juega esas 4 finales? Yo creo que Puyol puede ser, Valdés y él, no sé si alguien más. Mira, Puyol no, porque Puyol es suplente en Wembley, porque venía de una lesión. Juega con Vidal, Mascherano, Piqué, Dani Alves. Y ahora decías Valdés, que Valdés ya no está en 2015. Es verdad, juega Ter Stegen, ¿no? Claro, en 2015 ya juega Ter Stegen, que es su primera temporada, en la que Luis Enrique combinaba a Bravo en Liga y a Ter Stegen en Copa y Champions. Y es una buena pregunta porque nunca me la he llegado a hacer. Y ahora que lo dices, quizá Dani Alves también está en las... No, Alves está sancionado en la final de Roma, porque esa final se juega con Silviño, Puyol, Touré y Piqué. O sea, la defensa es Puyol lateral derecho, Touré, Piqué centrales y Silviño. Es que el Barça a la final de Roma llega con la defensa hecha unos zorros, por lo que ha pasado en el Obrevazo y también por lesiones. Pero ahora que lo dices, quizá Xavi está lesionado, Busquets no está en 2006. Pues ahora que lo dices, quizá Iniesta sea el único que está en las 4, ¿eh? O sea, después de descubrir que el entrenador revelación de la Champions jugó en el Rayo, que no lo sabía nadie, ahora descubro que Iniesta es el único que ha jugado las 4 finales últimas del Barça este ciclo, pues yo ya me puedo retirar con estas 2 cosas. Tremendo. Y Albert, ¿y tú recuerdas? A mí esto me parece también, porque es un poco a veces el reverso de estas historias y de estos recuerdos tan bonitos. ¿Tú recuerdas cuándo fue el momento del adiós de Iniesta? No el momento en el que él dijo adiós al Barça, sino el momento en el que crees que el fútbol más de élite se despidió de Iniesta. ¿En qué momento crees que el hechizo ya se acabó? ¿Tienes un recuerdo de un partido concreto? Sí, a ver, yo creo que toda esa generación, debido a los batacazos que el Barça lleva dándose desde tiempos inmemoriales, prácticamente ya hace una década, Iniesta, el suyo, es, creo claramente, Roma 2018, en aquella eliminatoria de cuartos de final, que el Barça gana 4-1 en la ida, ya sin merecerlo, y en la vuelta le remontan la eliminatoria, pierde 3-0,
y hay una imagen en el banquillo de Iniesta como de pie apoyado en aquella típica imagen que a veces los futbolistas se apoyan como en la parte de arriba del banquillo, con aquella camiseta azul cielo que llevaba el Barça aquel día. Y yo creo, aparte, creo que en aquella época TV3 daba los partidos de Champions en aquella temporada. No sé por qué TV3 pilló, y recuerdo estar viendo el partido por la tele y como que ya incluso su cara denotaba como diciendo, esta es mi despedida. Ya aquí se ha acabado para mí la élite. Y de hecho, incluso los comentaristas lo decían. Y luego él, cuando ya se despidió, también como que dio a entender que en ese partido él entendió cosas. Luego aún tuvo tiempo de hacer aquella pedazo de final de Copa del Rey en el Civitas contra el Sevilla, en la que se salió, fue un auténtico recital. Acabó no prácticamente él solo contra el Sevilla, porque también estaba Messi, en plan dictador en aquel primer Barça de Valverde. Pero sí, yo te diría que el momento en el que Iniesta, tanto él como los aficionados, como en este caso yo en primera persona, sí que sentimos que un poco había llegado su adiós a la élite. Y con Iniesta pasa algo que creo que solo nos pasa con él, que no es solo sus 20 años de carrera. Es que Iniesta fue algo familiar para todos mucho antes, porque se le ocurrió jugar en Brunete, ¿no? José Ramón de la Morena lo adoptó, y en el larguero, cada vez que entrevistaba a alguien del Barça, algún directivo, algún entrenador, le preguntaba por Andresito, ¿no? O entrevistando a Fermín Cacho o a quien fuera, ¿no? Sacaba el tema Iniesta, y a mí me parece que sobrevivir a eso, ¿no? A estar tan señalado desde tan joven. Es fácil poner el ejemplo de Jonathan Valle, que era, digamos, el alter ego, ¿no? Y luego encima, tener esa carrera que ha tenido, tener la estrella, ¿no? Estar iluminado en momentos clave, me parece que es algo de ciencia ficción, ¿no? La típica carrera que ves en una película y no te la crees porque dices, esto es imposible. Sin duda. Además, aquí, bueno, supongo que esto pasará en cualquier equipo, y toda la gente que seguís a un equipo y estáis, digamos, en esa misma ciudad, pues tú siguiendo al Castellón o Javier cuando habrá seguido al Racing de pequeño o al Madrid estando en Madrid. Yo recuerdo cuando era pequeño, ahora pasa mucho, ¿no? Ahora enseguida tú escuchas, hace ya años, escuchas hablar algo de Lamine Yamal. Yo recuerdo que hace unos 4 o 5 años todo el mundo decía que la perla era Ilaix Moriba, hace 7, 8 que era Xavi Simons. Y yo recuerdo, claro, hace 20 años no había tanta información como hay ahora, pero yo sí que recuerdo que ya en el colegio algunos amigos que jugaban a fútbol y que habían jugado torneos contra Jorum Barça o que habían escuchado hablar, ya se hablaba de Iniesta cuando yo era un niño de 11 o 12 años. Es que hay un chaval en la cantera del Barça que se llama Iniesta, que es de Albacete, que va a ser buenísimo. Entonces, él siempre ha tenido... la gente la está esperando desde el primer momento, y es lo que dices tú, Enrique. Creo que es muy importante lo que decías de la Morena, que el hype con Iniesta Iniesta fue el hype antes de la palabra hype, ¿no? Sí. Y sí, se sobrepuso jugando a fútbol y siendo pues un genio como era. Sí. Es lo más difícil, ¿no? Cumplir las expectativas. También, además, a él siempre le ha acompañado la frase aquella que dijo una vez Guardiola de ¿por qué no lleva pendientes? No se pinta el pelo, no lleva tatuajes. Es un poco, digamos, es verdad que es un poco como facilona, pero sí que al final es un poco como que él era un tío normal en un mundillo que ya empezaba pues a ser de tatuajes, de famoseo. Él siempre como que se ha mantenido un poco al margen. Luego también se habla mucho de que Iniesta es un tío que, por ejemplo, a nivel de negocios se habla mucho de Piqué, pero Iniesta tela. Y en cambio él está mucho más detrás del foco, por ejemplo. Sí, no, pero es verdad que es una trayectoria de película, porque yo lo compararía con Star Wars, ¿no? Con Anakin, que empieza en el lado bueno, ¿no? Como Andrés Iniesta, que decía que era madridista a todo poder, y luego cómo vemos gradualmente cómo se va pasando al lado oscuro hasta convertirse en el emperador casi del mal, ¿no? Pues entonces efectivamente es una trayectoria de película, podríamos decir, sí. Me voy a reír para no parecer tonto, pero no he visto Star Wars tampoco, Javier. Es como cuando me cuentas cosas de los Simpson, que soy la única persona que no... Pero creo que lo he entendido. Aquí has hablado antes, ha salido el tema ya, ha salido el nombre de Luis Enrique, que fue el técnico del Barça de la temporada 2015 cuando gana su última Copa de Europa en París. Y os quería preguntar si habéis visto algo del documental que han sacado ahora en Movistar. No tenéis ni puta idea, parece que es el mensaje, ¿no? Y quería saber, yo he visto ya los 3 capítulos,
me invitó la gente de Movistar y fue los vi seguidos. La verdad me pareció por momentos bastante revelador, interesante, y sobre todo si te gusta el fútbol y las interioridades de lo que pasa en un vestuario o en un equipo de élite como es el Paris Saint-Germain, es interesante y hay escenas y momentos curiosos. Quería saber vuestra opinión y la de nuestro invitado especialmente sobre la figura de Luis Enrique y qué te ha parecido lo que has podido ver en el documental. Pues bueno, yo he visto como espectador de Movistar, he visto los 2 primeros. Aparte, tengo que decir que supongo que esto ya lo habréis tratado alguna vez. Me da un poco de rabia esta nueva tendencia que hay ahora con las series de sacártelas como en dosis. Yo la quiero toda entera, por favor. Esto de tener que esperar es un poco suplicio, pero bueno, he visto los 2 primeros. Es un poco, perdona Albert, es un poco café cafeinado, ¿no? Porque antiguamente era que hacían un capítulo a la semana, lo que fuera, nos acostumbraron a poder verla del tirón y ahora han vuelto a eso para maltratarnos un poco. Perdona, sí, Albert. Claro, no, si al final es eso. A la época, compañeros, ya la hemos vivido, no hace falta volverla a vivir, ¿sabes? Pero sí, de lo que he visto, a ver, yo como barcelonista y como aficionado a la selección española, mi sensibilidad siempre me ha hecho valorar mucho la figura de Luis Enrique Martínez, la verdad. Y creo que lo que se está viendo en este documental, pues es a un tipo, que está, o sea, como una regadera, porque está como una regadera, pero creo que el hecho de tener cámaras en su casa, en el terreno de juego, en los vestuarios, en el campo de entrenamiento, supongo que todos, si nos hicieran eso a todos, yo creo que todos en algún momento quizás sobreactuaríamos. Quizá puede parecer que en algún momento sobreactúa, pero cuando tú le ves en su casa, que tiene colgadas unas anillas en el comedor, cuando ves que se pone una alarma cada 30 minutos, o sea, llega un momento en el que yo me acabo creyendo al personaje, o sea, no puedo, al principio puedo creer que hay algo de impostado en sus ademanes, en sus movimientos, en sus rutinas, pero realmente creo que él es un tío que es así. O sea, es así tal como lo vemos y al final creo que eso es un poco también lo que hay que valorar. Y también, ahora supongo que lo comentaremos, tremenda rajada de Xavi mete también en el documental. Sí. Pero, a ver, yo no creo que sobreactúe. Yo creo que es al contrario, que se contiene. O sea, que debe ser todavía más a tope, le sobra la energía constantemente. Me gusta mucho ese momento en el que le salta la alarma del reloj o lo que lleve, ¿no? Porque cada media hora se levanta a hacer ejercicio físico, ¿no? Porque dice que si no está muchas horas sentado. Y hay 4 ayudantes con él en ese momento y hay 2 que le siguen un poco ahí, que parece eso, The Office o algo así, ¿no? Que le siguen sin ninguna gana, se pueden hacer ejercicios con él y hay 2 que se quedan sentados ahí, que aguantan, que desde ese momento fueron mis favoritos de todo el staff del PSG por aguantar ahí. Y lo que apuntas de Xavi es verdad, o sea, pero no es tanto lo que dice, que también, sino casi con desprecio, ¿no? Me da esa sensación. No sé a vosotros. Hay muchos elogios a la Real Sociedad cuando les toca en la primera eliminatoria y contrasta muchísimo con lo que luego como encara la eliminatoria con el Barça. Sí, no. O sea, se queda a gusto. Sí. Es que no sé si habrá algo ahí porque Xavi, como he comentado antes, fue suplente con Luis Enrique en todas las eliminatorias de Champions. Creo que hay una contra el City que no juega ni un minuto y luego lo va metiendo en el banquillo cuando necesita algo más de control, algunos partidos, que es importante Xavi, pero con otro rol. Y no sé si ahí no acabó, porque sabemos que Luis Enrique, con otros compañeros, como comentó aquí Javier el otro día con Quique Sánchez Flores, ¿no? Tuvo ahí un affair en el Madrid en su día y todavía lo arrastraba cuando fueron entrenador uno del Español y otro del Barça, ¿no? Pues no sé si hubo algo más por ahí. Lo que se dice, lo que siempre ha sabido es que o sea, Xavi ya se iba a ir a jugar al Al-Sadd cuando llega Luis Enrique. Y se dice que es Luis Enrique el que le convence para que se quede esa primera temporada diciéndole, mira, para mí vas a ser importante, pero es verdad que te voy a reservar un rol de jugador número 12 o número 13. Y Xavi acepta y se queda y al final luego incluso acaba levantando aquella Copa de Europa. Pero es verdad que, claro, yo creo que cuando se fue Xavi del Barça,
todos pensábamos que quizá en ese rol podría haber aguantado 1 o 2 temporadas más y quizás sí que ahí aceleró. Ya luego lo que pasaría en los vestuarios no lo sabemos, pero evidentemente tiene mucho sentido lo que dices, Enrique, porque tanto en aquella eliminatoria ya en las ruedas de prensa que salen en el documental, cuando dice el estilo Barça, yo mucho más, que ya lo vimos en directo cuando lo dijo, hubo pullas y, a ver, gratuitas no parecen. Sí, la impresión que da es un poco en la línea de lo que el propio Luis Enrique dice, que él se considera un enfermo de la competición y da la impresión de llevarlo al límite, eso, que él considera que se considera como un poco mayor, es mayor que Xavi y que no va a recibir lecciones de lo que es el Barcelona o de lo que es el buen fútbol de alguien que considera, digamos, inferior en cuanto a que es el hermano pequeño, por así decir. Y da la impresión eso, como de querer imponer él diciendo, mi sombra más alargada en el Barça que la tuya. O sea, la impresión que da, porque es verdad que parece en la rueda de prensa lo que sale, como él va como lo tiene en la cabeza, el querer soltárselas, el querer lanzárselas, el querer dejarle claro que el Barça no es el Barça de Xavi o el Barça no representa el fútbol excelso que ha caracterizado al Barça en otras épocas. Sí, es que a ver, esto pasó en Barcelona cuando estaba Luis Enrique aquí. Muchos sectores de la afición y de la prensa como que le culpaban de ser el primer eslabón de que se perdieran las esencias del cruyffismo, que luego también se le dijo a Valverde, pero a Luis Enrique, en vez de entender que lo que pasaba es que tenía 3 cañones delante y quizá tenía que equilibrar el equipo, se optó por eso. Y también quería añadir una cosa de lo que decíais. A mí me hizo mucha gracia cuando dice lo de si hay movimiento, hay alimento. Eso es que digo, está bien. Sí, y todo esto se ve que lo ha sacado de un libro que se llama Tu cuerpo, tu hogar. Marc Guillén, uno de los productores de este documental, suele salir en medios catalanes, en tertulias, y el otro día salía y habló de este libro, ¿no? Tu cuerpo, tu hogar. Y de ahí he sacado muchas frases Luis Enrique. Y me dio por buscarlo en Wallapop y me hizo gracia porque dije, seguro que estará por ahí, alguien lo tendrá para venderlo a 2 o 3 euros. ¿Qué va? Hice una búsqueda en Wallapop rápida del libro y estaban todos mínimo a 10 euros y todos reservados. O sea, yo creo que la gente escuchó algo del libro a raíz del documental y la gente se ha puesto como loca a comprar el libro por Wallapop. O sea, me pareció muy loco. Sí. Hombre, yo algunas cosas positivas del documental. Me gusta cuando dice Luis Enrique, el café se toma solo, 100% con él, aunque en vaso de cristal no tanto. Sí, dice la mítica esa que todo el que va de esto siempre suelta, que es la de, ¿has visto algún animal ya adulto tomando leche? ¿No? Esa es mítica, esa es un clásico. Sí. Total. Esa es muy buena. Hombre, tampoco has visto a ningún animal ganando la Champions, ¿no? Y la quieres ganar. Pero... Yo he visto algún becerro de blanco ganando la Champions, ¿eh? También muy a favor del documental, sale Mikel Lasa. Sale Mikel Lasa años antes del lasazo, pero aún así es el auténtico Mikel Lasa porque por lo visto firman, ¿no? Llegan a la vez al Real Madrid, Luis Enrique y Mikel Lasa. Y tercero, cuando explica el fichaje de Jonathan Soriano por el filial del Barça, ¿no? Que al pobre Jonathan Soriano lo presenta como un fumador empedernido, prácticamente, ¿no? Que dice una frase como marca goles pero fuma. Dice, me da igual, ¿no? Que esto unido a que Szczęsny, el nuevo portero del Barça, también en su presentación prácticamente ha admitido, ¿no? Que también fuma, que a ver si ahora vuelve esto. O sea, a ver si, como todo es cíclico, quizá vuelva la moda de fumar, ¿no? Que digan que a lo mejor es bueno contra la ansiedad, ¿no? Contra los nervios o algo así. Un cigarrito no hace daño a nadie al descanso, no lo sé. ¿Qué opináis? Bueno, eso vendrá bien para los de odio terror al fútbol moderno, ¿no? Quizá ya no lo podrán decir si vuelven a fumar como en los 80, ¿sabes? Pero sí, la verdad que lo de Szczęsny, creo que de momento Szczęsny, al contrario de lo que pueda parecer, está entrando con buen pie, porque está demostrando que es un loco, y creo que para ser un buen portero, primero todo hay que estar un poco loco, así que creo que empieza el bueno de Wojciech, o como se diga su nombre en polaco, empieza con buen pie. Sí, un poco Ter Stegen vibes, de hecho, ¿no? Un poco en esa sensación de alguien muy bueno en lo suyo, un poco
no asocial, pero que dice lo que le sale y que es muy espontáneo y con mucha personalidad, sí. Y volviendo a lo de Luis Enrique, también un poco curioso el hecho de que yo no me acordaba, claro, que llega el año pasado al PSG y se carga a Neymar, a Verratti, a varios pesos pesados. Que eso es bastante llamativo, ¿no? Aquí también Javier Roldán, ¿no? Javier Roldán también alguna vez ha escrito, ¿no? Sobre a veces cómo nos inventamos estas cosas para imponer nuestro criterio y renunciar a los jugadores buenos pensando que así eso nos va a hacer mejor entrenador, ¿no? De alguna manera. Pero qué decisiones arriesgadas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Neymar había sido muy importante con él en el Barça, ¿no? Y es verdad que probablemente algo sabría de que ya no se cuidaba o de que no estaba comprometido o lo que fuera, pero qué manera de entrar como pues como Luis Enrique, ¿no? Que es con mucho aplomo y siempre da la impresión de que Luis Enrique, antes lo que ha dicho Luis Enrique, ¿no? Que le sobra más que le falta, ¿no? O sea, como que piensas que si él se contuviera un poco más, tendría mejor palmarés a lo mejor, o jugaría mejor, o incluso le habría ido mejor sin quemarse tanto con la prensa y demás. Es que esto que comentas es un poco curioso y supongo que es una contradicción en la que debe vivir constantemente un entrenador. A tenor de lo que decías de nuestro querido Javier Roldán, que lleva un tiempo, yo creo que aparte, con una idea en la cabeza, que aparte me la comentó cuando nos vimos aquí en Barcelona hace unos meses, y era que él lo tiene claro, ¿no? Que al final mucho entrenador, lo que tú quieras, pero que tienen que jugar los buenos, ¿no? Y él como que últimamente ese pensamiento lo lleva como a las consecuencias y en realidad tiene sus razones. Y luego, supongo que lo que le pasó a Luis Enrique un poco, yo creo que Luis Enrique en el Barça, él nunca pudo hacer el Barça con el que él soñó. Yo creo que él llegó con unos ideales, pero enseguida vio que como se pusiera muy farruco, aquel vestuario y sobre todo lo que salía de Messi se lo iban a comer. Claro. Él reculó un par de pasos o tres y yo creo que los equipos más de autor que le hemos visto a Luis Enrique pues han sido la selección española. Creo que este PSG se lo vamos a ver ahora también, que no va a estar Mbappé. No digo que vaya a ser un equipo mejor ni peor, digo que va a ser un equipo más de autor. Y supongo que cuando llegó al PSG y se volvió a encontrar al becerro Neymar, dijo, otra vez este no. Y supongo que como aprovechó que le darían plenos poderes para, digamos, iniciar pues una nueva asignatura. Eso que comentas de poner a los buenos, era volviendo un poquito, un paréntesis con Iniesta. El Barça de Guardiola tenía mucho eso también de dársela al bueno, o sea, de crear como un paisaje propicio a que los buenos, que para mí todos eran buenos, lógicamente, pero había dos especialmente buenos, que eran Messi e Iniesta, dársela al bueno, o sea, dársela al bueno y que el bueno decida, y que el bueno te resuelve un montón de cosas que luego ya crearemos, ¿no?, el relato que tú quieras alrededor. Y creo que ahora mucha gente está confundida. O sea, mira, mi hijo Teo, por ejemplo, que siempre vuelvo a lo mismo. El otro día le dije que hiciera los deberes y me dijo, no quiero hacer los deberes, papá, quiero batir el récord del mundo de toques con la mano. O sea, porque está todo el día viendo YouTube y ve chorradas de estas. O sea, evidentemente me puse a hacer toques con la mano y con el pie, con él, le gané las dos cosas, pero quiero decir, Teo se flipa con cosas que no valen para nada en el fútbol, ¿no? Con uno que se quita la camiseta mientras hace toques con la cabeza, con carambolas, con cosas así, ¿no? Y lo asombroso de Messi y de Iniesta es que ponían la técnica al servicio de lo práctico, que a veces no es tan natural como puede parecer, ¿no? Esto en el fútbol. Y me asombra que mi hijo tiene 8 años y, lógicamente, flipa con las chorradas, pero que hay un montón de gente adulta que lleva medio siglo viendo el fútbol que todavía aplaude el gestito, ¿no?, la tontería, la carrerita, no sé qué, y obvia o no aprecia un montón de pequeñas cosas más grises, menos divertidas, que son las que te hace ganar, que es lo que Iniesta tantas veces hacía con una naturalidad, pero lo hacía tan fácil que parecía sencillo, ¿no? Y no sé por qué quería contar esto, me acuerdo. Sí, por lo de dársela a los buenos, ¿no? Que al final el fútbol podemos crear ahí un montón de
de artificios o de relatos alrededor, pero consiste en eso, que eso también es una idea muy Ancelotti, ¿no? Del fútbol. Y de hecho en el documental, quizá Luis Enrique, con ese movimiento que hizo en la eliminatoria contra la Real, que explica muy bien de poner a Dembélé un poco ahí de falso 9, ¿no? A lo Messi en el 2-6, un poco ahí, y a Mbappé en el costado izquierdo, quizá le da una idea ahí a Ancelotti para algún partido, en algún momento. No sé si Vinicius puede hacer ese rol de Dembélé en un momento dado, Javier, no sé si tú te acordaste. Sí, ya lo hizo el año pasado contra el City, precisamente, Vinicius, jugar como más de delantero, pero ahora Ancelotti está muy, muy enfocado en que no haya un cruce entre Mbappé y Vinicius. Y tú también, ¿qué balance haces de Luis Enrique como entrenador a su paso por el Barça? Pues Como aficionado. Yo me quedé con ganas de más en el sentido de que creo que él no pudo hacer a su Barça. Yo siempre he dicho que lo ideal, esto es muy fácil, es aquello que se dice en Argentina de hablar con el periódico del lunes, pero creo que hubiera sido ideal Valverde para el Barça de la MSN. Valverde era un tío mucho más gestor de vestuarios, mucho más de, bueno, yo os tengo controlados y contentos, estad preparados, que esto es el Barça y aquí hay que ganar. Y luego, por ejemplo, a un Barça como al que llegó Xavi, me hubiera gustado mucho más ver a Luis Enrique. Un Barça que hubiera necesitado mucho más a un entrenador. Ya no digo al Barça que tuvo Xavi después de las palancas, digo al Barça al que llegó después de Koeman. Un Barça que necesitaba un líder, ¿no? Líder ya con algunas batallas y algunos tiros pegados. Entonces, la sensación que me dio es de que es verdad que no se le suele considerar, ¿no?, como en ese Olimpo de los Cruyff, Guardiolas y tal, cuando en realidad ganó una Copa de Europa, ganó el segundo triplete de la historia del club, algo que, no sé, un triplete no se gana todos los días. O sea, hay equipos que no lo han ganado en su historia y es una cosa complicada de ganar. O sea, no pasa porque sí. Y Luis Enrique lo consiguió, seguramente desnaturalizándose un poco de lo que realmente era él como entrenador, que es a la vez lo que os digo que me dejó con ganas de, pues eso, una temporada más o dos más, a ver cómo hubiera resuelto, pues a lo mejor más esos años crepusculares de Messi y Suárez. Me quedé con las ganas, la verdad. Pero bueno, no estuvo mal, la verdad. O sea, tengo un buen recuerdo y hago un buen balance. Al final ganó 2 ligas, ganó 3 copas, una Copa de Europa en 3 años. No es un mal balance. No, y es que además el tiempo está yendo un poco a su favor, ¿no? Cuando ganas una Champions, que todavía están cercanas a las anteriores, pero después cuando estás camino de una década sin volver a ganar otra, claro, ¿no? Pues sí. Quizás se valora un poco más, ¿no? De hecho, ahora estos días, ayer se le preguntó a Iniesta si va a ser entrenador, si algún día será entrenando al Barça, la típica pregunta que se hace, ¿no? Incluso muchas veces se ha dicho que a lo mejor un día Xavi vuelve, ¿no? Algo que seguramente el madridismo está deseando. Pero Luis Enrique es un entrenador al que, no digo que vaya a volver al Barça, pero al que me puedo imaginar dentro de el siguiente ciclo del Barça o dentro de 2 ciclos. De hecho, no olvidemos que esta directiva ha querido a Luis Enrique y no olvidemos que Luis Enrique en el documental lo explica. Dice, pero a ver, yo me reuní con el Calvo, que no sé a quién se refería, porque Laporta no era. De la Peña, pero yo creo. Ah, vale, claro, es verdad, claro, puede ser. Y le pregunta, bueno, si Xavi no gana la Liga y la Copa, si Xavi gana la Liga y la Copa, ¿le echáis? Como diciendo, a ver, si me queréis, pero me queréis pase lo que pase, no me queréis si gana o no gana. Y ahí es cuando Luis Enrique dijo, vale, este proyecto no es un proyecto que me quiera ya porque sí, y se buscó el PSG, pero él justamente dice que cuando salen las bolas de PSG-Barça en cuartos de final, que el Barça en su momento ha mostrado un interés por él. ¿Y de entrenadores del Barça recientes, crees que ahora también con distancia, una buena pirada de pinza fue destituir a Valverde, que venía de ser campeón de Liga, para traer a Setién de repente en enero? Ahora con distancia y perspectiva, ¿no fue una de las mayores idas de olla que se recuerdan en el Barça o no? ¿O tú creías que estaba bien tirado el movimiento? Mira, eso sí que es el perico del lunes, ¿eh? Sin duda. O sea, yo, por ejemplo... Tienes tiempo de borrar tweets de aquí a que se publique este podcast. No hay problema. Para nada, incluso los podéis buscar porque además yo siempre he sido muy crítico con Valverde. O sea, de hecho pienso que es un entrenador... Yo pienso que Valverde es un gran entrenador.
Dilo. Valoro lo que hizo, pero sí que pienso que es un entrenador que nunca debería haber venido al Barça. Yo lo admito, lo reconozco. Y me parece un entrenador magnífico, histórico y gran entrenador, pero creo que en el Barça creo que le vino grande y creo que él optó por no enfadar a los cracks y dejar que un poco todo siguiera su curso y que ellos, o sea, ya no fue poner a los buenos, sino tampoco fue no enfadarles. O sea, al final, un poco el resultado del Barça que hemos visto en estos años empieza en esa época. Evidentemente no es todo su culpa, claro que no. Pero dicho esto, yo, por ejemplo, yo nunca lo hubiera fichado, ¿vale? Pero es verdad que luego el tío te gana 2 ligas con mucha solvencia y haciendo partidazos, es cierto. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega la fatídica noche de Liverpool. Ahí era cuando había que echar a Valverde. Si tú decides quedarte a Valverde, no tiene ningún sentido echarlo, hacer lo que le hizo el Madrid Antique en los 90, echar a un tío cuando va líder. Es verdad que era un equipo que ya empezaba como un poco a verse que el Madrid empezaba otra vez a comer la tostada, pero Valverde, si te lo cargas, cárgatelo en verano del 19. No te lo cargues después de una Supercopa y traigas a Setién. O sea, es que evidentemente ahora también con el periódico del lunes Setién parece como... Bueno, es que yo creo que el Barça de Bartomeu es como una especie... O sea, ahora yo de verdad lo digo, o sea, yo me considero laportista, lo admito, pero creo que Laporta está haciendo cosas que también son de manicomio, pero creo que intentar comparar al Barça actual y a su directiva, que tiene muchos pecados, con la directiva de Bartomeu, que prácticamente parecía un perico o un merengue puesto ahí para hundir al Barça, no se puede comparar. Y a lo de Setién fue una más de las 1000 historias que hubo en la era Bartomeu. Bueno, de momento Hansi Flick ha conseguido una cosa que yo estoy viendo en mis amigos madridistas, que han optado por no ver al Barça ya. O sea, un poco para negar la realidad, ¿no? Porque si ven al Barça, están viendo que hace cosas muy bien, ¿no? Por lo menos que hay un progreso, un proyecto en el que empezar, ¿no? Creciente. Y hasta que no se lo vean en un partido contra el Madrid, que verán, o algo gordo de Champions, han optado por no mirar, ¿no? Pues si tú no miras, no te enteras. O sea, que es una actitud que me parece bastante válida. No sé, Javier, si tú estás en ese punto también ya o casi. Yo no, porque tengo que grabar aquí el podcast contigo y me veo obligado a veces, contra mi voluntad, a tener que ver ciertos partidos del Barça de esta liga, pero estoy muy de acuerdo con lo que dices, que da esa impresión de tener un equipo bien armado y que no te va a dar una alegría, como te daba el Barça últimamente, de pues típico partido que perdía en el Camp Nou contra el Granada, típicos errores de un equipo que no estaba bien ni anímicamente ni futbolísticamente. Entonces ahora, de repente, Flick, contra todo pronóstico, que esto es algo que el Barça a veces le sale casi sin querer. Recordemos que Guardiola llega al Barça como última opción, con Laporta, con esa época al loro que no estamos tan mal, y de repente le dice que no Mourinho, le dice que no sé quién, y trae a Guardiola un poco como dicen en la NFL, ¿no? Un Hail Mary, ¿no? Un triple de distancia y a ver si suena la flauta. Y le sale, bueno, de maravilla, no, lo siguiente. Y ha ocurrido algún otro año más. Me acuerdo aquel Madrid que venía de ganar la Copa Europa con la Supercopa, con Modric haciendo un globo, un André Gómez creo que era, ¿no? Y ganando la Supercopa de forma holgada, con aquellos goles de Asensio, habían traído a Ceballos, se las prometió todos felices en el Real Madrid, y de repente esa temporada empieza a ir todo francamente mal y el Barça gana la Liga. Pues me pasa ahora lo mismo, ¿no? La sensación de que el Barça parecía que estaba en la lona, parecía que era la cuenta atrás. Traen a Flick, que no ilusionaba mucho, y de repente la ilusión sí que ha vuelto al Barça. Es bueno, Javier, porque ahora que recordabas lo del 2008 con Guardiola, recuerdo un libro que escribió Lu Martín sobre el Barça de Guardiola, en el que explicaba que cuando Mark Ingla fue a ver a Mourinho, le preguntaron, ¿qué tal ha ido? Y Mark Ingla dijo, este tío es imbécil, como diciendo, este tío me ha puesto aquí unos PowerPoint, me ha dicho que quiere que el elegido es él, pero vamos, que ni se os ocurra traerlo. Y luego también, de verdad que estaba pensando justo en el ejemplo
de 2017, que es que parecía que aquel Barça ya empezaba, pues como en este Gamper, ¿no? Contra el Mónaco, empezaba ya a deshacerse y de golpe empezó a ganar, y volviendo ya a lo que es el Barça de la actualidad, pues yo la verdad que con Flick, no es que no diera un duro, pero me imaginaba un poco los precedentes de la historia del Barça con alemanes, que es Heinz Weisweiler, que es un tío que acaba peleado con Cruyff, y Udo Lattek, que está cuando llega Maradona, y con Maradona y con Schuster también acaba saliendo un poco en globo. Entonces, será una tontería quizás esta comparativa sociopolítica, pero yo no me imaginaba un alemán en Can Barça, aparte me imaginaba los últimos técnicos extranjeros que habían llegado así un poco sin ser holandeses o de la casa, y me salía Robson, me salía Van Gaal, entonces me salían años que, bueno, habían podido ser buenos, pero me salían entrenadores como muy out of context, ¿no? Y entonces... El Tata Martino. Tata Martino, correcto. Entonces, es como que, claro, con Flick yo decía, yo de verdad pienso que el Barça empieza a tener poco a poco una cartera de jugadores que van a ser fenómenos. Cubarsí, Lamine Yamal, Gavi, Pedri, si consigue estar sano, Pedri, sobre todo. O sea, veo que el Barça ya empieza a tener 4, 5, 6 jugadores sobre los que construir un imperio. O sea, el futuro del Barça a medio plazo para mí es esperanzador. Pero sí que veía que, claro, al final tú ves que el Madrid acaba de ser campeón de Liga y Copa de Europa. Ves que acaba de traer a Mbappé, que ahora mismo es el mejor jugador del mundo. Entonces, ves lo que tiene el Barça, ves que no ha podido fichar todo lo que necesita, y ves que su entrenador es un alemán que sí, que hizo un triplete con el Bayern, que te metió 8, que luego tiene aquel capítulo en el Mundial de Qatar. Entonces, no daba para tener muchas esperanzas, pero sorprendentemente el tío ha hecho un poco lo que todos esperamos que en su día hiciera Xavi o Koeman, o lo que muchos culés siempre defendemos, ¿no? Yo siempre defiendo que el Barça tiene que ser intentar fichar a los mejores del mundo, pues a un gran portero, o un portero top 3 mundial, a un gran delantero, a jugadores diferenciales en puestos que no puedes fabricar. Y yo siempre lo digo, evidentemente ganar una Copa de Europa con 11 canteranos es una utopía, pero siempre defiendo que la Masía tienes que probarlos, pruébalos. Si luego son malos o no te sirven como Mingueza o como Aleñá, pues ya los venderás. Pero, por ejemplo, lo que se hizo en su día con Cucurella o con otros jugadores que luego han sido grandes futbolistas, ojo, no digo que Cucurella seguramente, si lo hubiéramos probado, a lo mejor se hubiera estancado y hubiera acabado como Juan Miranda, no lo sé. Pero creo que al final Flick, no sé por qué ni cómo, es como que como tampoco conoce mucho al entorno, aún no habla el idioma, yo creo que es un poco como que él va realmente a su bola de verdad, no lee la prensa, no se entera de nada, y ha dicho, bueno, he llegado a este club, la directiva me ha dicho que hay esto, esto y esto, bueno, pues vamos a probar. Sé que estoy en el Barça, pero tampoco me entero de mucho de lo que me rodea, me intento centrar en lo que hay dentro del club, y aquí veo chavales que los estoy viendo entrenar, y ostras, este Marc Bernal parece que tiene buena pinta, este Marc Casado parece que tiene buena pinta, voy a probarlos. Y sorpresivamente o no, están dando la talla. Luego, evidentemente, pues están también los Sergi Domínguez o los Gerard Martín, que son más quizá pues esos aleñás, ¿no? Jugadores de relleno que a lo mejor no te van a levantar a un equipo. Pero dentro de esas 4, 5, 6 pruebas que ha hecho con jugadores de la cantera, pues se ha encontrado con 2 o 3 que tienen nivel. Y a lo mejor el Barça empezaba la temporada con la duda de, no tenemos medio centro. El año pasado estuvimos a Oriol Romeu, que no cumplió la expectativa, y este año hemos empezado sin poder tener a un Zubimendi igual que hubiéramos querido, y de pronto se encuentra con Marc Bernal, se te lesiona, pero aparece Casado. Y eso, unido a que jugadores como Rafinha, como Lewandowski, como Koundé, parecen otros, pues quizá dices, a lo mejor lo que nos hacía falta era un entrenador ya no top, sino un entrenador de un cierto nivel y de un cierto empaque, como está siendo este señor, que ahora mismo, bueno, los culés lo adoramos, la verdad. O sea, ha pasado a ser un poco nuestro tío, nuestro padre casi. Para mí, sobre todo, tiene un bueno al que dársela otra vez, que es Lamine Yamal, y que cada mes va a ser mejor, ¿no? Y a partir de ahí construir. Y no hablaremos más de Xavi porque ya hemos hablado mucho. De Xavi, que volví a leer esta semana, pues sí, esa semana loquísima en la que le renuevan
con lo de la famosa cena de sushi, que es que me encanta eso. A mí esos detalles cuando se cuentan y dicen que hubo una cena de sushi en casa de Laporta y se acuerda la renovación de Xavi tras haber dicho el que se iba, y luego más tarde le vuelven a... se lo cargan, ¿no? Después de haber dicho otra vez excusas y tal. Pero lo de la cena de sushi tiene ecos como de la fiesta de Halloween de Benjamín, ¿no? Hay algo de épica en esas cosas, en esos pequeños detalles que se filtran a veces. Además, una cena a la que Boyan llega tarde, lo pillan los paparazzis picando al timbre porque llega tarde, sí. Es lo que te digo, que el Barça de Laporta tiene escenas dantescas, también. O sea, no vayamos a decir aquí que Laporta lo está haciendo todo bien, ni mucho menos, al contrario. También está haciendo tremendas cagadas y todo lo de Xavi fue un show. Y respecto a lo que decías, Enrique, estoy muy de acuerdo que este Barça va a depender mucho, ahora que decíamos lo de poner a los buenos, de que Pedri, Dani Olmo y Lamine Yamal estén sanos. Conectar van a conectar porque los buenos siempre se entienden. Pero tanto Pedri como Dani Olmo, que son jugadores que tienden mucho a lesionarse, es lo preocupante. Pero si esos tres están sanos, el Barça, a ver, no digo que pueda aspirar a todo, creo que el Barça no tiene una de las 5 mejores plantillas de Europa, pero bueno, creo que si esos tres están sanos, el Barça puede soñar con pues no sueñes tanto, Eso sí. Aquí Enrique tiene, creo que un ¿quién te gusta más? Para ir cerrando nuestro episodio con... Sí. Te vamos a dejar a ti, nuestro invitado, que tenga el honor de hacer un ¿quién te gusta más?, que es una de nuestras secciones más queridas por los oyentes y por nosotros. ¿No, Enrique? Sí. Es que estoy sufriendo un poco por ti, Javier, porque digo, tanto hablar del Barça, a ver si producimos una reacción alérgica o algún tipo de un derrame cerebral o algo así, no lo sé. Así que vamos a cambiar. Hablo mucho del Barça, además, me gusta. Ya, pero te gustaba más el año pasado, por ejemplo, ¿no? Vea muchos merengues que añoran a Xavi, sí. Es que además ha coincidido que David Herrero nos ha enviado un ¿quién te gusta más? Nuevo, con un matiz primero, Javier, porque hablamos de los derbis de la Liga en el último episodio, y nos dice David que las aficiones del Racing y del Sporting desde hace unos años se llevan bastante bien. Dice, gracias a la figura de Preciado. De Manolo Preciado. O sea, como que eso ha acabado. Era tan querido Manolo Preciado que ha conseguido acabar con una rivalidad. Y dice que ahora con quien no se lleva bien el Racing ahora es con el Oviedo. O sea, no sé si porque necesitaban cubrir eso suena a un sportinguista intentando... Ya, sí, puede ser. Puede ser. No he comprobado, la verdad. Pero bueno, dice, buenas, Enrique, te envío un ¿quién te gusta más? De celebraciones de gol en España. Míticas. Entonces, ya que ha venido Albert y nos ha hecho el programa él solo, pues le vamos a conceder el honor de, creo, ser el primer invitado que juega un ¿quién te gusta más? ¿Estás preparado, Albert? Por supuesto. A ver. Ostras, pobre Javier. Yo que le había dicho que acabábamos con lo del Barça. Pues mira, dice, ¿qué te gusta más? ¿David Villa mandando callar al Tartiere? ¿O Luis Enrique estirándose la camiseta? No. Es la camiseta del Madrid contra el Barça. Aunque claro, se podría decir al revés. La del Barça contra el Madrid. Puedes elegir la que quieras. O sea, tú me estás diciendo cuando Luis Enrique le marca un gol al Barça en el 5-0 y se la estira. Correcto, ¿no? Sí, pero correcto. también... O si quieres el 1-2, aquel parece que fue, sí, ¿no? cuando hace como el gesto claro, sí, también. con el Barça de Sorín, el rapado sí. y tal. Hombre, si es la de Luis Enrique con el Madrid, me gusta más la de Villa. Y si es la de Luis Enrique con el Barça, me gusta más la de Luis Enrique. Pero no, vamos a decir la de Villa porque también es una celebración también muy icónica. Va. Para nada parece del Sporting de Gijón, ¿eh? Empieza mandando callar al Tartiere, su puesta en escena. Pues David Villa mandando callar al Tartiere, ¿pero fue con el Sporting? ¿O sí, le marcó un gol con el Zaragoza o con el Valencia o con el Barça? No sé. Yo creo que la que se refiere es una con el Sporting, ¿eh? Oh. Bueno, pues esa de David Villa o Samuel Eto'o
imitando al Nen de Castefa. Hombre, es que aparte esa es muy mítica porque me acuerdo que en un programa de TV3 como que quedaron y todo, no, todo Nen de Castefa, en Riazor, buenísima. En Nen de Castefa, que era ese Du Soto, yo siempre recuerdo en una entrevista que contó que se quedó dormido el día de selectividad y que entonces tuvo que inventarse un plan B de la vida, algo así, Sí. y fuese gran actor. Una amiga mía le compró la casa a Edu Soto, al Nen de Castefa, y me hizo gracia la historia siempre. ¿Has estado en esa casa, Javier? No he estado, pero estaba Pues bastante bien. pues a lo mejor tenía una foto de To imitándole, Sí. ¿no? ¿Y estaba en Castefa la casa o no? No, aquí a las afueras de Madrid. Sí. Bueno, To imitando al Nen de Castefa o Leandro Hombre, del Valencia imitando a un perro que orina. es que esa de Leandro en el Calderón, Eso es fue en el noventera, Calderón, ¿no? lo tiene todo. Vamos con Leandro en el Calderón orinando, sí. ¿Esa es la que le tiran una lanza o algo así? ¿O fue en otro Atlético Valencia? No Yo sé. recuerdo a Leandro orinando en ¿Viola? un córner, pero no ¿Con sé, no Viola? recuerdo una lanza, la verdad. Con Viola. O sea, una lanza, no fue una lanza de verdad, ¿no? Fue Fue como en el fondo. un Y hay, palo, hay ¿no? como una De foto PVC muy, o algo así. hay como una foto muy icónica, sí. Fue muy criticado eso, sí. Hombre, sí, no es bonito. Pero has elegido, sigue ganando de todo. No, No, ahora Leandro. elegido Leandro. Es que me las estás poniendo mejores cada vez. El tío, la verdad que ha hecho un buen quien te gusta más. Ya. Bueno, pues va la última. Que es o Leandro del Valencia imitando a un perro que orina o Griezmann en la Real Sociedad metiéndose en un coche. Ostras, es que es muy mítica también, es que claro. Bueno, me quedo con la de Leandro, pero la verdad que la de Griezmann es muy top también. O sea, muy bien elegidas el tipo este que nos ha puesto las... Sí. Hombre, esta de Griezmann es un poco casi de concurso de mates, ¿no? O algo así, ¿no? Aparte, recuerdo que era cuando la Real estaba en segunda, ¿puede ser? Es que tengo la duda de si era ya en primera o era en segunda. A ver, yo honestamente solo me acordaba de la de Luis Enrique. O sea, y Leandro un poco, pero tengo dudas de si fuera lanza o no. Hablando de camisetas y de la Real Sociedad y de fútbol, hoy me he quedado alucinado porque he visto una tienda, o sea, una marca de ropa americana que ha sacado una camiseta que le fusila el diseño a... La marca se llama Para Todo, es americana, aunque tenga nombre español. Y le fusila el diseño a la camiseta de la Real Sociedad de Kraft Auto, que así con el logo era como rojo y tal, y se lo fusila y le pone su propia marca y demás. Que en esta moda ahora, que es muy curiosa, de que alguna vez lo he hablado contigo, Albert, de cómo la ropa de camisetas de fútbol y demás se ha puesto de moda, ¿no? La gente la lleva a los festivales, la lleva por ahí, la lleva como una prenda de ropa habitual. Camisetas antiguas, camisetas un poco, incluso algunas de esas camisetas feas que ahora se consideran joyas, ¿no? Y tú que eres el mayor coleccionista de camisetas y perseguidor de joyas que conozco de ese tipo, seguro que te está asombrando esta época. Sí, o sea, es una época que evidentemente hace que las camisetas pues estén más valoradas, que haya como más creación por parte de las grandes marcas, de los clubes de sacar una línea vintage o retro. Pero tiene la parte mala para los coleccionistas, ¿no? Yo recuerdo la época de hace 10, 15 años en eBay sobre todo, luego ya más adelante pues en Wallapop o ahora más en Vinted, en los que era posible encontrar pues joyas a buen precio, gangas, algún santo grial a buen precio. Esto que ha hecho que todas las camisetas noventeras de los mundiales de los 90 o de la Serie italiana, la típica de la Fiorentina de Nintendo, Ronaldo a la final de la Copa de la UEFA o una de Bulgaria del 94, se hayan convertido en camisetas que tienen precios prohibitivos. Entonces, esa es la parte mala. Evidentemente, me gusta que la gente las haya popularizado y me gusta mucho esta tendencia que se llama bloquecore, que se trata un poco de eso, ¿no? De influencers que las visten para ir por la calle y realmente veo tanto a chicos como a chicas que hacen diseños realmente chulos y atractivos para el ojo humano, pues gente joven que se la pone en oversize y la verdad que queda muy bien.
supongo que es una moda que pasará, ¿no? Igual que en su día estaba de moda llevar aquellas camisetas de la NBA que luego paraban un poco en garrulo, pues supongo que con esto pasará lo mismo. Ya te digo, por un lado, evidentemente a los coleccionistas nos gusta que nuestro, digamos, vicio o excentricidad se haya vuelto algo más popular, pero también ya llevamos un tiempo en el que decimos, bueno, que pase ya esta moda y que vuelvan a ser baratas o más fáciles de conseguir. Una inflación. Los domingueros de las camisetas, que los domingueros al final... yo tengo una pregunta sobre camisetas. Claro. Tú tienes muchas camisetas de fútbol, ¿no? Entiendo. Esa es tu pregunta. ¿Sabes que el entrenador del Brest, Roy, jugó en el Rayo Vallecano? Esto sabe muy poca gente. ¿Tienes esa camiseta? La camiseta que vistió Roy en 12 partidos y solo 2 victorias con el equipo de la Franja. Eso da un poco de asco, ¿no? Los de la Franja. Supongo que te refieres, Enrique, a la de la abeja de Rumasa. Supones bien. Pues esa camiseta, yo hace un tiempo, igual que tengo alguna wishlist que no está completada, digamos que esa camiseta, no desde siempre, pero sí desde hace un tiempo, está en mi lista. Lo que pasa es que encontrarla a menos de 100 euros o de 150 si es de manga larga es complicado y tampoco hay muchas. Entonces, algún día espero que entre, pero es lo que te digo, quizás está en esa lista de camisetas que espero que... Hombre, y ahora que el mundo se entere que el entrenador del Brest vistió esa camiseta, pues va 300 euros, 400 fácil. O sea. Es que es eso. Aparte también lo que pasa con estas camisetas, y esta es un buen ejemplo, al final las camisetas del Barça o del Madrid también están caras, ¿eh? Pero quieras que no, esos equipos ya en esa época ya se hacían más, porque se vendían más. Encontrar camisetas del Castellón o del Español o del Rayo Vallecano o del Logroñés o del Salamanca o del Compostela es muy complicado porque había muchas menos y evidentemente, pues claro, hay menos, hay más gente que las busca. Por ejemplo, las del Deportivo de La Coruña es una locura del Oviedo el mercadeo y el deseo y el negocio que hay con ellas. O sea, bueno, equipos que han creado mucha nostalgia en sus aficionados, sobre todo con el Depor ha sido brutal y cuesta encontrar y encima son caras. Sí, sí. Y además eran muy bonitas, las de la época de Umbro y demás eran impresionantes. Sí. Y también las de Adidas. Me encantaría tener una del Turu Flores, sin ser yo del Depor. Tuve la suerte justo en la pandemia, estaba un día en el pueblo y tenía que bajar a buscar a unos amigos y dije, voy a ver qué hay en el Wallapop en Valencia, voy a activar él. Y fue, ya te digo, en 2020. Y conseguí una del Deportivo Adidas Feiraco de la época más que del Turu Flores, del Loco Abreu y del Manteca Martínez. Temporada 9798. Y la conseguí en bolsa, que aún la tengo en la bolsa, con etiquetas evidentemente, por 80 euros, que a día de hoy es un precio que es imposible. ¿Has ido a la tienda mítica esta de Manchester? Classic T-shirts, creo que se llama. Sí, no he estado nunca en la tienda física, porque cuando he estado en Londres, la última vez fue en 2015, creo que fue. Y digamos que en ese momento yo ya era coleccionista, pero también fue un viaje, pues fuimos 2 parejas. Y en ese viaje tenía que conseguir que 3 personas no futboleras me siguieran el rollo en alguna cosa. Entonces, y si no, habrías podido acabar como el de Singapur, ¿no? Pues prácticamente. O sea, prácticamente, pero no por las autoridades, sino por mis amistades y mi pareja. Sí. Pero entonces en aquel viaje mi objetivo era que mi colega, que no es muy futbolero, viniera conmigo a un West Ham Swansea. Y fue un fin de semana y digamos que centré mi esfuerzo futbolero en eso. Pero tengo pendiente tanto ir a esa de Londres o, en su defecto, a la de Manchester, que diría que es la primera. Pero no he estado en ninguna de las dos. También hay que decir de estas tiendas, estuve hace poco en una en Florencia, en Dolce Vita Vintage Lab. Este tipo de tiendas, más que tiendas que lo son museos, ¿eh? Porque hay camisetones, las mejores están, digamos, en vitrina, en un marco, y las que están a la venta son camiseta de la Roma de Totti, 400 euros. O sea, ahí va gente con muchos posibles. Y yo realmente cuando voy a este tipo de tiendas al extranjero voy más a observar, que está muy bien, ¿eh? Ya, es que estos de Classic T-shirts teníamos una colaboración con ellos en Diarios de Fútbol. Era un blog de fútbol donde yo escribía hace muchos años.
Y podíamos elegir si facturar o nos pagaba con camisetas, ¿sabes? ¡Ostras! Y tengo un par de compañeros que son coleccionistas también, que claro, ahí consiguieron muchas joyitas. Hablo de 2008, 2009, por ahí. Así claro, que, es que aquella época... puedes venderles algo así. De hecho, aquella época que comentas, Enrique, es muy buena porque Classic Football Shirts, en aquella época yo sí que les compraba mucho por lo que tú dices, porque ahí eran un poco fueron un poco los pioneros en todo esto. Ahora tienen el macronegocio que tienen porque ellos empezaron a hacer dinero y negocio ya desde el principio, y entonces eran una tienda en la que merecía la pena comprar. Había lo que ellos llamaban los weekly deals, las bargains, algún clearance, y realmente salían joyitas a buen precio. Ahora ya lo que tienen a buen precio son pues los saldos, realmente cosas muy sobrantes. Pero bueno. No se nos ocurrió esta idea de negocio, Javier. O sea, el café descafeinado, cafeinado, sí. Pero y el Macauto para barcos también, pero esto de coger camisetas viejas y volverlas a vender por lo que fuera, llegamos tarde. Albert, oye, mil gracias por pasarte por los últimos. Ha sido un placer charlar contigo de tantas cosas. Lo hemos pasado fenomenal, como siempre que partimos sobre fútbol, y a ti, como siempre, Enrique, que es un placer también charlar contigo. Nada, chicos, gracias a vosotros por invitarme. La verdad que me lo he pasado muy bien. Al final, creo que cuando a alguien le gusta un tema, poderlo pues debatir, compartir con otros futboleros como vosotros, pues qué menos, ¿no? Que la verdad ha sido un placer y muchas gracias, de verdad. Un abrazo, Albert. Esta es tu casa. Esto es bonito decirlo, ¿no? Esta es tu casa. Siempre. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.